pública, una entidad oficial o del banco, y uno empieza a navegar y resulta que es otra persona que ha suplantado la identidad de esa página web y entregamos todos nuestros datos, y a partir de allí esta persona pues puede llegar a cometer un fraude. El sexting o el sextorcismo se da pues evidentemente cuando las parejas están enamorados, podemos estar a la distancia o en la misma ciudad, empezamos a mandarnos fotos sugestivas, pero esas fotos se quedaron allí, o de pronto en otro acto tenemos fotos, tenemos videos, las fotos se quedaron allí como si nada hubiera pasado, después peleamos, ¿y qué es lo que está pasando? Pues que entonces el novio quiere extorsionar a la novia, por ejemplo en este caso, para que haga ciertas cosas o para que le pague dinero o para que vuelva con él, diciéndole que si no va a publicar todas sus fotos. Eso es. Que también la novia puede hacer el Sí, claro. Porque acá Claro. se sintieron aludidos. Entonces yo dije en este ejemplo. ¿Listo? Entonces eso es lo que puede pasar. Entonces también mucho ojo con este tipo de fotos para que, digamos, no les pase eso. Hay algunas herramientas que podemos usar, digamos, para no dejar nuestra huella en internet. Me imagino que todos, cuando estamos navegando, usamos el navegador que está predeterminado, o el Explorer, o el Mozilla, o el Chrome, ¿verdad? Pero todo lo que nosotros hacemos se quedó ahí en el historial y se queda en el caché, a menos de que seamos cuidadosos y lo borremos. Pero si de pronto les doy un tip, no quieren que nadie se entere que ustedes están pasando por ahí, o que el computador o la página web donde están navegando no lean la dirección IP de ustedes, donde está la identificación del computador, naveguen en un navegador que se llama Tor, T-O-R. Ese no permite que los puedan identificar. También si quieren, por ejemplo, tener una mensajería instantánea que sea más segura, puede ser Telegram, pero no todas las personas lo utilizan, pero ese también, digamos, permite, esa realmente, en WhatsApp no sale que estamos encriptados de punto a punto, pero si otra persona llega lo puede ver, mientras que en Telegram, o ya olvido el nombre de la otra aplicación, los mensajes se pueden hasta programar para que se eliminen completamente de los dispositivos. Salgamos de este, vamos a un video. Veamos este videito para que veamos una de esas conductas y no se les va a olvidar. Everything is falling, everything seems so clear.
¿Qué tal les pareció? ¿Bien? O sea, no estamos tan alejados de que ese tipo de cosas realmente pasen en la vida real. No sabemos si esto de pronto le puede estar pasando a algún conocido, si le puede estar pasando a algún primo, no sé si alguno tiene hijos, que entonces de pronto mire, ponga mucho cuidado qué está haciendo su hijo, no es porque uno sea un papá muy cansón, sino que definitivamente hay cosas que están pasando, que ya la sociedad, ya los comportamientos, todo ha cambiado. Bueno, como les estaba diciendo, entonces el cibercrimen en Colombia, ¿cómo está? Va en aumento. En el último análisis del Centro Cibernético de la Policía, los delitos informáticos aumentaron un 28%, les había dicho que 30%. Se registraron 3.662 estafas por internet y todo esto sumó casi 15.000 millones de pesos. Se efectuaron 769 capturas, se han desmantelado 10 bandas se han desarticulado 30 bandas y van 10 operaciones internacionales. Y esto fue solamente, digamos, estos datos son de enero. Entonces, la invitación aquí es por pasar a otra cosa. Es que cuidemos mucho la información, que revisemos qué es lo que realmente estamos haciendo en internet, a quién le estamos compartiendo los datos, qué estamos haciendo con la información de las otras personas, qué quiere decir la información de las otras personas. Si a alguno de ustedes se le llega a perder el teléfono celular, como les dije ahora, son las personas que nos rodean, ¿qué tenemos allí? Una base de datos con todos mis contactos. Tengo fotos, puede que fotos normalitas o otras fotos que puedan permitir que otra persona extorsione a ese conocido mío. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, ¿cuáles serían los consejos para evitar ser una víctima de estos cibercrímenes? Es proteger nuestros dispositivos cuando están conectados a internet, que nos fijemos siempre que estemos en una red segura. Por ejemplo, si estamos en un centro comercial y, no sé, tenemos que hacer un pago y tenemos que acceder a la plataforma de Bancolombia que deja hacer pagos muy fácil, pues fijémonos que arribita donde dice HTTP tenga una S que significa seguro, y que la red preferiblemente no lo hagamos en una red pública, porque las redes públicas permiten que los hackers o las personas que saben de este tipo de cosas pues puedan ver qué información qué datos estoy metiendo, qué información estoy haciendo, y eventualmente de pronto le causo un daño a un tercero, pero me pueden vaciar a mí toda la cuenta. ¿Qué pasa? Que cuando pasa esto, yo no tuve esa debida precaución, ya los bancos tienen dentro de las políticas, es decir, si usted lo hizo a través de una red que no era segura, la responsabilidad es suya, exactamente, porque usted también debía cuidar, no es solamente el banco, usted debía cuidar que su conexión fuera segura. ¿Listo? Elimine siempre los archivos o los correos sospechosos. Aquí nuestra buena amiga tiene una muy buena práctica de eliminar todo. Si no queremos eliminar nosotros todo, pues entonces al menos lo que nos pareció sospechoso, lo que no nos gustó, no lo abramos, por más de que sea un correo que nos esté alterando o que nos esté alarmando sobre algo. Si lo vemos sospechoso, no lo hagamos. Verifiquemos siempre la dirección del destinatario. Ejemplo, nos están mandando un correo un compañero diciendo que encontró todas las respuestas del examen final del profesor que a todos nos ha corchado. No corramos a bajar ese archivo de una, porque puede tener un virus. Miremos que realmente lo haya mandado de una dirección que conozcamos, verifiquemos de la manera que podamos, ya sea llamando, pero seamos precavidos. Porque ¿qué pasa? Lo que vimos ahora, este ciudadano alemán era una persona cualquiera, pero se dio cuenta que lo estaban vigilando por todas las transacciones que tenían dentro de todo lo que hacía en su teléfono celular. De pronto nos pasa a nosotros que nos encriptan el computador, por ejemplo, y ¿qué pasa? Pues nosotros no somos miembros de informaciones importantes. Pero si yo en ese computador tenía todas las fotos desde que estaba chiquita, de mi novio, de mi mamá, de mi papá, todo el historial de la carrera universitaria, tenía guardada la tesis que la tenía que presentar al otro día, ya se perdió y yo he repetido proyecto de grado no sé cuántas veces, pues ¿qué va a pasar? Vamos a estar afectados, y no tiene que ser un tema de ransomware que solamente aplique para las empresas o para información o cosas que pensemos que estén muy en otra órbita, sino que realmente nos pueden llegar a nosotros.
Evitar hacer clics también en archivos desconocidos, guardar con frecuencia una copia de seguridad de nuestros archivos, tener un backup. Entonces, si todo lo tengo en un computador personal, pensar de pronto en tener una nube o tener un disco duro aparte, tener, por ejemplo, un backup de la información que tengo en el celular si un día se me pierde. Revisar periódicamente los movimientos de tarjeta de crédito si de pronto tienen, o para que le informen a sus papás también, para saber si eventualmente alguien de pronto no está haciendo alguna transacción fraudulenta con algún número que se pudo haber filtrado por allí. Y siempre verificar que cuento con un protocolo, con un puerto de seguridad de internet, como les dije, que tuviéramos, cuando empiecen a navegar, que vean la S de seguro en la rayita de arriba. Listo. Entonces, ahora, ¿por qué es importante la protección de datos personales en el contexto moderno? Esta es una frase que está sacada del Tribunal Federal Alemán de 1983. Ni siquiera contábamos con la tecnología que tenemos actualmente y ya en Alemania estaban pensando que el hombre ya era un hombre de cristal. ¿Por qué? Porque decían que en virtud de la evolución de los acontecimientos tecnológicos, que era la interconexión de base de datos, es posible producir una imagen total o pormenorizada de una persona respectiva, un perfil de la personalidad, incluso en el ámbito de su intimidad, convirtiéndolo al ciudadano en un hombre de cristal. Si eso era en 1983, ¿cómo vamos a hacer ahora? ¿Por qué es importante también proteger los datos? Hay un caso también que se dio en la época de la Segunda Guerra Mundial en Holanda. Digamos, había una iglesia donde en la sinagoga tenían un tema para censar las diferentes religiones y para dar aportes. Pues, ¿qué pasó? Cuando llegó la invasión nazi, ya sabían dónde estaban todos. ¿Por qué? Porque tenían el censo y ya tenían dónde estaban ubicados todos los judíos. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia de la protección de datos personales actualmente. ¿Listo? ¿Qué pasa? Ya dijimos todo lo que nos puede pasar en Internet, que lo veíamos como algo alejado, pero ¿por qué hay tanto boom o por qué se escucha tanto el tema de datos personales? ¿Qué es lo que en realidad hay detrás de esto? Lo que en realidad hay detrás de esto es el tema de la privacidad. ¿Y la privacidad qué es? Un derecho fundamental. Entonces, si nos dicen en Colombia desde hace cuánto existe la regulación de protección de datos personales, no vamos a responder desde el 2012 con la ley 1581, no, desde 1991 con la Constitución en el artículo 15. ¿Y cuándo existe en el mundo? Pues desde 1948 con la Declaración de Derechos Fundamentales de la ONU, ¿cierto? ¿Y qué es privacidad? Si yo les pregunto a ustedes qué piensan o qué consideran que es privacidad. Si alguien quiere participar, me dice por favor. Si no, les voy a contar un ejemplo que hicieron en una universidad que se llama Carnegie Mellon por una profesora que se llama Lori Cracknor, y ella preguntó, dividió a las personas en grupos para preguntarles qué era privacidad. Entonces lo divide, por ejemplo, en niños menores, en niños adolescentes, adultos mayores y personas de la tercera edad, y les pide que dibujen qué significa para ellos privacidad. Cada uno de ellos, como se alcanzan a ver aquí de pronto, dibuja algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque la privacidad, al ser una cualidad de privado, es subjetiva. Cada cual tiene un concepto de lo que es para cada persona privacidad. Entonces, ella con este ejercicio, este experimento, lo que quería demostrar era precisamente eso, que el tema de la privacidad es subjetivo y que deben haber definitivamente algunas normas o algunas reglas para saber cómo la vamos a respetar. Entonces, dentro del resultado, si quieren verlo, esta es la dirección, yo se las puedo compartir con Mónica. Ahí está, digamos, eso fue en el 2015, cuál fue, digamos, el resultado de todo el estudio. Y lo que mostraba era, por ejemplo, los niños pequeños, para ellos privacidad era su habitación, o estar en el cuarto, o estar debajo de la cama. ¿Por qué? Porque allí nadie los molestaba. Para un adulto mayor, su privacidad era estar en el campo, estar solo, libre en el campo. Para una mamá que tenía 3 hijos, que vivía ocupada, trabajando con el esposo y demás, su privacidad era estar
en el momento en que ella podía estar o en un spa o en un gimnasio o estar con sus amigas. Eso significaba privacidad para esa persona. El tema de la privacidad es muy diferente. Les puse dos fuentes aquí para que evaluemos esos significados, que son los que siempre uno busca. RAE, que es, digamos, el diccionario de la Real Academia Española, y Wikipedia, porque todos consultamos Wikipedia. Entonces, RAE, ¿qué dice que es privacidad? La calidad de privado, ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. En eso estamos claros, ¿cierto? Y Wikipedia dice que es el ámbito de la vida personal de un individuo que es quien se desarrolla en un espacio reservado, el cual debe mantenerse confidencial. En teoría, Wikipedia pues no es una fuente muy fiable, digamos, es colaborativo, pero como todos están familiarizados con esta, aquí se las quise citar. Sin embargo, como estamos aquí, no me voy a enfocar mucho en el tema legal, porque también sé que no hay abogados en este auditorio. Privacidad, desde la visión de la Corte Constitucional, es el área restringida inherente a toda persona o familia que solamente puede ser penetrada por extraños con el consentimiento de su titular mediante orden dictada por autoridad competente en ejercicio de sus funciones y de conformidad con la Constitución y la ley. Traducción para los no abogados. Es esa misma área restringida de toda persona o de su familia que solamente la pueden conocer otras personas, otros extraños, siempre y cuando les hayamos dado un consentimiento, ¿cierto? O cuando una autoridad competente, como un juez o un fiscal, lo haya solicitado. ¿Qué pasa? Que ya les hablé del artículo 15. En el artículo 15 de la Constitución Política tenemos este derecho a la intimidad, y también está el derecho de habeas data, y también está el derecho de protección de datos. En ese artículo están esos tres derechos. Sin embargo, nunca se le pararon bolas a estos dos. Los que siempre, si se acuerdan por allá, de pronto puede que no se acuerden, pero si lo vieron en Constitucional, cuando fue el boom del tema de las tutelas, siempre estaba el derecho a la intimidad y al buen nombre. En el año 2008 hubo un desarrollo del tema del habeas data. No sé si de pronto se acuerdan, pero existe una ley que se conoce como la ley de los morosos, que es la 1266 del año 2008, que es cuando una persona ya ha pagado, digamos, sus deudas, por más de que haya autorizado, debe ser sacada de un reporte negativo. No sé si también lo escucharon, ¿sí? Y luego ya en el año 2012, ya en Colombia tenemos la ley de protección de datos personales, que es en la que vamos a empezar a hablar de fondo en el bloque que sigue. Entonces, ¿qué es el habeas data? Es el derecho que todo ciudadano tiene de conocer, actualizar o rectificar u oponerse al uso que se haga sobre sus datos. ¿Listo? Ya sea en nivel cibernético o en nivel físico. Y la protección de datos es el derecho que se le debe garantizar a cada ciudadano de que vamos a realizar un tratamiento debido de su información como responsables del tratamiento. O sea, en el derecho de protección de datos vamos a hablar que el responsable va a ser ese extraño al que el titular le dio el consentimiento. Entonces, para hablarles un poco más del tema de habeas data, vamos a hablar de al menos 6 conceptos básicos que necesito que todos se los aprendan. Al final de esto sí va a haber un quiz porque esta es, mejor dicho, la médula de los datos personales. Estos 5 conceptos que son titular y dato personal, consentimiento, finalidades, ciclo de vida del dato y tratamiento, responsable y encargado. Entonces, titular y dato personal. Titular, ¿quién es? Un titular de datos personales va a ser solamente una persona natural, es decir, cada uno de ustedes. No aplica para las personas jurídicas, para las empresas. ¿Qué es un dato personal? Es el protagonista de todo el tiempo. No sé quién es, pero... El dato personal es cualquier información que conjunta o separadamente puede identificar a una persona.
Porque cualquier información que conjunta o separadamente puede identificar a una persona. Si yo les digo que me llamo Susana y les doy mi número de cédula, Susana solo no dice nada, mi número de cédula tampoco, pero juntos pueden entrar, no tenemos ni siquiera necesidad de ir a un software muy especializado, nos metemos a Google, ponemos el nombre, la cédula y probablemente puede arrojar un resultado en el Consejo Superior de la Judicatura, y pues ahí ya se van a dar cuenta que Susana se llama Susana González Franco, que eso era su número de cédula, que entonces ella es abogada, que estudió en X universidad, que se graduó en tal año, entonces empiezan a calcular la edad, ¿ya? Toda esa información puede generar un perfil de una persona. ¿Qué pasa también? Que los datos personales siempre pensamos que solamente es el nombre o el número de cédula, pero resulta que hay muchos tipos de datos. Perdón. ¿Sí, ya? Sí, claro que sí. De aquí adelante, pues, por si se quieren hacer adelante. Hay muchos tipos de datos. ¿Cuáles son los datos? Por ejemplo, datos de identificación, datos laborales, datos patrimoniales, ideológicos, de salud, características personales y físicas, vida y hábitos sexuales. Entonces, dentro de todo este tipo de datos, los datos también se clasifican como privados, públicos y semiprivados. No vamos a ahondar en todo esto porque los aburro mucho. Pero la idea es que se lleven de presente que los datos es cualquier información. ¿Qué quiere decir cualquier información? Un dato laboral, por ejemplo, va a ser el cargo, el correo electrónico corporativo, el teléfono, el salario, ¿ya? Un dato ideológico que puede ser, por ejemplo, las creencias religiosas, la afinidad sindical, la pertenecer a organizaciones como por ejemplo organizaciones sindicales. Los datos de salud, ¿cuáles van a ser? Pues todos los datos de salud física y mental también. Por ejemplo, cuando les hacen pruebas psicotécnicas, ahora que de pronto pueden empezar una práctica o no sé, cuando uno está buscando un trabajo que les hacen pruebas psicotécnicas, todo eso que arrojan ahí, que le dicen dibuje todo lo que pueda o represente todo con un circulito, eso en teoría le está diciendo a ese psicólogo que sabe qué tipo de trastorno tiene o qué tipo de trastorno no tiene. Las huellas, por ejemplo, la altura, el peso, las discapacidades, la morfología de la mano, el iris, todo eso son datos personales. El tema de vida y hábitos sexuales, su origen étnico y racial, su orientación sexual, todo esto nos permite hacer un análisis de perfiles y todo esto conjuntamente puede identificar a una persona. Entonces, ¿qué pasa? Que no es que ese tipo de información no se pueda utilizar, sino como lo vimos anteriormente, se debe dar un consentimiento. Entonces, si yo quiero utilizar los datos de alguien, yo le debo pedir permiso y esa persona me debe decir si me autoriza o no, y eso se llama un consentimiento. Entonces, el consentimiento, ¿cómo debe ser? Previo, expreso e informado. ¿Por qué previo? Porque yo antes de tomar los datos tengo que decirle que los voy a utilizar. Informado, ¿por qué? Para decirle bajo qué finalidades, qué voy a hacer con esos datos. Y expreso quiere decir no solamente que sea firmado, sino que tenga una posterior reproducción. ¿Qué quiere decir una posterior reproducción? Que cuando la persona venga a ejercer su derecho a habitar y me diga, yo quiero conocer usted desde cuándo tiene una autorización o cuándo la tiene, yo puedo sacarle el medio de prueba, que va a ser o una grabación, va a ser un clic y un correo electrónico, o va a ser cualquier otra situación que permita demostrar que la persona me autorizó a utilizar sus datos. ¿Cuáles son las finalidades? Las finalidades van a ser todos los tratamientos que voy a hacer con los datos. Por ejemplo, este tema de datos personales lo podemos ver o lo pueden ver muy claro. Hace unos años atrás había muchas llamadas, por ejemplo, de bancos o de otro tipo de entidades que nos llamaban a uno a ofrecerle determinados productos, ¿cierto? Antes esto era todo el tiempo, ya se ha mermado un poco precisamente por este tema o esta ley de protección de datos personales. Yo no puedo compartir datos si no tengo la debida autorización. ¿Listo? Para saber cómo
si hay tratamiento o no, debo entender qué es el ciclo de vida del dato y qué es el tratamiento. El tratamiento es todo lo que yo realice con la información. ¿Y qué quiere decir todo lo que se realice con la información? El ciclo de vida del dato, que arranca desde que se crea, se captura, hasta que se usa, se mantiene, se suprime o se elimina. Entonces, ejemplo, vamos a decir, no, yo no tengo datos personales, por ejemplo, de una oficina, no, ellos están aquí en una carpeta, guardados en ese cajón, pero yo nunca los tengo, entonces realmente no uso datos personales. Esa persona que está haciendo, los está guardando y los está manteniendo, está haciendo una custodia de los datos. ¿Listo? ¿Qué es el tratamiento? Entonces el tratamiento incluye todo lo que puede suceder, que es crearlo, almacenarlo, estructurarlo, modificarlo, custodiarlo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí de las 4 definiciones que vimos anteriormente? Si todo está muy claro, ¿quién me ayuda a definir qué es un titular? Eso. Es una persona natural. Perfecto. ¿Y un dato personal qué es? Es el más. Bueno, sí, pero esos son tipos de datos. Dato personal qué es. Datos personales son datos que identifican a un individuo particular, que solamente ese individuo puede tener. Perfecto. Cualquier información que conjunta separadamente me puede identificar, como por ejemplo la cédula. ¿Listo? ¿Qué otro tratamiento que es? Exacto. Todo lo que podemos hacer con la información. Sí. Sí, también. Pero si quieren preguntar ya, mejor para que no hablar tanto. Bueno, yo soy abogado. Hay toda una autorización para hacer el uso de los datos, de la información, pero ¿cómo revocar esta información que ya se ha dado? E incluso, pues en la parte práctica, existen demandas de responsabilidad extracontractual por el uso indebido y que se pueda obtener de ello una sanción de tipo pecuniaria. Como dos preguntas, pero sí estamos muy adelantados, pero voy a dar una respuesta y más adelante vamos a conectar todo. Sí se puede revocar, ¿por qué? Por el derecho a habeas data que tenemos ahí. Sin embargo, hay que mirar cada caso concreto. Ejemplo, si yo le voy a decir a Cali que revoque el uso de mis datos, en Cali me va a decir que no, y yo voy a decir, por ejemplo, una demanda. Pero lo que pasa es que él no puede revocar ni puede eliminar mis datos de su base de datos, porque al hacerlo tendríamos que terminar nuestra relación contractual y yo me quedo sin un servicio público. Entonces, ahí lo que yo tengo que hacer no es solicitar que se revoque, sino oponerme a un uso de los datos. ¿Oponerme de qué manera? Sí, mire, sígame prestando el servicio público del agua, pero me opongo a que usted utilice mis datos para que todos los días me esté llamando a decirme que tiene una línea de internet que a mí no me interesa. ¿Listo? Entonces, eso. 2. El tema de las demandas y si puedo sacar dinero para eso. En realidad no conozco casos, pero si hay 3, o sea, el régimen sancionatorio no cumplir con esta ley son 3. O sea, hay sanciones administrativas que son las de la superintendencia, las civiles y las penales. Entonces, me preguntaste por las civiles, que era el tema de responsabilidad civil extracontractual. Claro, pero entonces, ¿qué pasa? Que como tenemos estos procedimientos, exacto, y sobre todo para poder ver, hay que agotar los procedimientos, que fue lo que dijo la política que no escuchan, y sobre todo para pedir una demanda civil de responsabilidad civil extracontractual, yo tengo que demostrar perjuicios que realmente me causan daño. Entonces, si yo le demuestro con esas llamadas, no sé, yo me enloquecí, y como me enloquecí, me tocó terminar de trabajar, y como no pude trabajar, entonces mi familia se quedó sin comida, sin alimento, todo el mundo murió. Entonces, ahí sí le puedo reclamar, pero tengo que demostrar. ¿Listo? Exacto. Y la otra, lo que decía de violación de datos personales, es una conducta penal
digamos, eso es un delito que se llama nuevo en el 2009, pues, que se llama violación de datos personales, y es el que realice un tratamiento, ya nos acordamos de todo, de capture, utilice, custodie un dato personal sin la debida autorización, pues se verá abocado a tener, por ejemplo, 5 años de cárcel o hasta 100 salarios mínimos. Y yo les voy a decir aquí a todos que todos no tengan cuentas, porque todos, estoy seguro que en algún momento han incurrido en una violación de datos personales. Por ejemplo, cuando el novio o la novia coge el celular del novio y empieza a revisar. Eso es una violación de datos personales. ¿Por qué? Porque estoy accediendo a una base de datos sin la debida autorización y estoy visualizando. Pero voy más allá, me puse histérica, cogí el teléfono, le hice un pantallazo, me lo mandé, se lo mandé a mi amiga para que mirara qué hice. Compartí con provecho propio o ajeno. Pues no vamos a ir más allá, el novio eventualmente no la va a demandar, pero eso es lo que está pasando. O si yo veo la foto que está ahí con la otra y me la mando, se la mandé a mi amiga después la puso en la red social, exacto. Y entonces llegamos a todo eso que vimos por allá al principio. Y eso es solamente como la puerta de entrada. Todas estas cosas se sienten como si a uno no le fueran a pasar, uno no hace esto, esta ley es una exageración, todas esas historias que nos está contando esta niña aquí que son, pero realmente nos pueden llegar a suceder. ¿Listo? El responsable del tratamiento. ¿Responsable del tratamiento quién es? Es una entidad, y entidad lo vamos a entender como persona pública o privada o persona natural o jurídica que realice tratamiento de datos personales. ¿Cómo lo va a hacer? Conjunta o separadamente. Va a ser la persona que define los medios y los fines. Es decir, yo voy a captar los datos, pongamos el ejemplo de la universidad, va a captar los datos de los estudiantes para que se realice todo el tema de matrículas y aprobación de una carrera universitaria. Define los medios, va a definir cómo lo va a hacer, si lo va a hacer en un sistema, no sé, en un software como SAP, Oracle, y ahí los va a guardar, o si lo va a guardar en un Excel, y si lo va a hacer, si el tratamiento lo va a realizar él solamente o lo va a hacer en compañía de otros, si requieren, digamos, algún apoyo. ¿Ya? Entonces el responsable es quien capta los datos, que decide qué hacer con él y define los medios y los fines. La otra vez. Y el encargado va a ser una persona también natural o jurídica que presta un servicio, trata los datos, pero lo hace a nombre del responsable. Entonces, un ejemplo muy claro de esto podría ser una empresa que capta, no, les voy a poner un ejemplo de la vida real, Nutresa. Esta, por ejemplo, es una empresa que tiene una sanción actualmente por un indebido tratamiento en una relación entre responsable e encargado. Nutresa, como responsable, dice: voy a generar un concurso con mi Compañía Nacional de Chocolates y lo voy a hacer, volvamos a la 14, donde dimos todos nuestros datos por la plancha que no nos ganamos, y va a una mercaderista. Esta mercaderista no es empleada de Nutresa, sino que es de otra empresa. Nutresa contrató a otra empresa y le dijo: capte los datos de las personas que compran el chocolate Corona, usted lo apunta en una planillita como esa y luego lo pasa y hacemos un concurso a ver quién se gana el viaje a San Andrés. Evidentemente, como nos dijeron que nos van a dar un viaje a San Andrés por haber comprado un chocolate, pues entregamos todos nuestros datos. En el caso real, el señor entregó sus datos, los de su esposa, los de su hijo, estaba su correo electrónico, el de su esposa, la cédula de su esposa, la cédula de él, la tarjeta de identidad del menor, teléfonos, direcciones, estaba todo, edad, profesión, todo. Esta persona vivía en Colombia, después se fue del país y un día se quiso buscar en Google y se encontró. Y resulta que era un archivo de Excel donde había más de 5.000 personas que habían hecho lo mismo que él por ganarse ese viaje. Entonces, si alguien quería contactar a cualquiera de esas personas, lo hubiera podido hacer. ¿Qué pasó? Que el señor presentó una queja, en lo que tú preguntabas de cómo se puede hacer. Es una queja que se puede presentar sin abogado, sin que esté bien redactada, sin que nadie le diga cómo. www.sic.gov.co, protección de datos, presente su queja, y ahí la puso el señor.
Entonces, ¿qué pasó? Se inició una investigación administrativa donde la superintendencia le solicitaba a Nutresa que le informara cómo había sido su relación con ese encargado, con ese tercero que le estaba prestando el servicio de tratar datos a nombre de Nutresa. Nutresa le dijo, mire, no, es que esa relación que yo tuve con ese otro encargado fue en el año 2011. O sea que si usted me está preguntando ahora en el 2014 y la ley salió en el 2012, pues entre nosotros dos la relación no importa. ¿Qué es lo que le dice la superintendencia? Le dice, mire, qué pena, la ley está en el 2012, pero usted tenía que revisar todas sus relaciones con los otros terceros para revisar que las medidas de seguridad estuvieran correctas, que la información de tipo personal que le estaba recabando no quedara por allí. Entonces, si usted no quiere que yo le ponga una sanción porque fue culpa de él que la información quedara pública en internet, demuéstreme que en esa prestación del servicio usted tenía un contrato con el señor que se llama contrato en cargo de tratamiento, donde esa transmisión de datos personales se hizo de la debida manera y que usted le exigió que al final del contrato o al final de la relación que tuvieron, la información se eliminara, se guardara, se encriptara, se custodiara. Si usted tiene cómo demostrarlo, yo le pongo la multa a la otra persona, pero si no, usted va a ser el responsable de la sanción. La sanción para una empresa como Nutresa son 100 millones de pesos, para Nutresa no es nada, pero es un tema de un golpe a la reputación corporativa. ¿Por qué? Porque precisamente en este ejemplo yo estoy dando un ejemplo de lo que no se debe hacer con una empresa que todos conocen. ¿Listo? Entonces, ¿queda clara la figura del responsable y del encargado? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir qué es? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a cumplir esta ley de protección de datos personales? Entonces, la ley de protección de datos personales, como les dije, arrancamos desde 1991 con lo más importante, que es el derecho a la intimidad y a la privacidad, ¿cierto? Después de allí se desarrolla en Colombia la ley 1581 del año 2012. Tiene varios decretos reglamentarios, dentro de los más importantes está el 1377 de 2013 y el 886 del 2014. También hay varias circulares que nos dicen cómo se debe hacer, y también pienso que de pronto han escuchado este tema de la protección de datos personales por un tema de un registro de base de datos, ¿cierto? Eso también tiene unos decretos reglamentarios que nos dicen específicamente cómo se debe hacer. Ya hemos pasado como por 3 aplazamientos, y esta es la última que tiene una reforma que ya solamente exige ese registro a unas empresas con determinado número de activos. Ya más adelante les voy a hablar de ese hace. Entonces, si hablamos de cómo debemos cumplir con esta ley, ¿qué ha pasado en Colombia? Que digamos la ley es nueva, pues porque es del año 2012 y todavía hay mucho desconocimiento. A la fecha hay muchas empresas que no han implementado un programa integral de gestión de datos personales. ¿Qué le tocó hacer a la superintendencia 3 años después de expedir la ley? Emitir una guía que se llama la Guía de Responsabilidad Demostrada, para la cual, digamos, se sentó con varios empresarios del país y tomó las mejores prácticas a nivel global para sacar un decálogo de qué se debería hacer, cómo debería ser un programa de gestión integral de datos personales, que es este. Ya vamos a ver punto por punto. Sin embargo, les quiero hacer un breve contexto, y es cuando les dije que lo más importante era el tema del derecho fundamental a la privacidad, que estaba en Colombia desde 1991, pero que todo venía desde 1948 con la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Listo. Pues el tema de protección de datos personales también es un tema que funciona a nivel global. Digamos, todo también arranca desde el año 1980 con unas directivas europeas. Europa, digamos, es la que ha sido la pionera en todo este tema. Realmente el país que primero tuvo una legislación respecto a datos personales fue Alemania en 1970. A partir de allí todo se ha ido regulando y modificando. Nuestra ley viene también basada de la última directiva europea, que era la directiva 4695, la que en este momento también ha cambiado. Ahora se llama, esta directiva cambió y empieza a regir en Europa a partir del 18 de mayo de este año. Sin embargo, todo este
programa integral que tiene la superintendencia se rige por lo mismo que va a tener la nueva ley europea. Entonces, si queremos cumplir con la ley de protección de datos personales, no solamente tenemos que hacer un registro de base de datos, ni solamente tenemos que tener una política de protección de datos personales. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que demostrar un compromiso de alta gerencia y nombrar y designar responsabilidades. ¿Qué quiere decir designar responsabilidades? Generar un encargado. Y ese encargado, ¿quién va a ser? Un oficial de protección de datos personales. Entonces, dentro de las empresas debería haber una persona que se llame o que tenga el cargo de oficial de protección de datos personales y se encargue de que este programa se implemente, se mantenga y continúe vigente. ¿Qué tiene que hacer? Ahí debe haber una presentación de informes donde nos diga cómo van los niveles de cumplimiento del programa, si todo se está haciendo debidamente, si se tienen las debidas autorizaciones, si se tienen las medidas de seguridad pertinentes para todo lo que estemos haciendo. Tiene que haber unos procedimientos operacionales, que precisamente es esta política de protección de datos personales. ¿Cómo funciona? Que cada vez que interactuemos con alguien, digamos, voy a poner el ejemplo de la universidad, dentro de una política de protección de datos personales deben identificarse los grupos de interés con los que interactuamos. Entonces, ¿quiénes van a ser los grupos de interés de la universidad? Van a ser los estudiantes, van a ser los docentes, van a ser los visitantes, van a ser los padres de familia, van a ser los empleados, los contratistas, los proveedores. Y la información que tenemos de todas estas personas, que son personas naturales titulares de información, el uso que le vamos a dar a cada uno es diferente. ¿Por qué? Porque la información, el tratamiento, que le va a dar la universidad a los datos de los estudiantes es completamente diferente al tratamiento que le va a dar, por ejemplo, a la información de los empleados o a los hijos menores de los empleados. Entonces, todo eso debe quedar plasmado en una política interna de protección de datos personales. Y a cada uno de ellos les debo pedir una autorización para tratar sus datos. Y les debo decir específicamente para qué los voy a usar. ¿Listo? Debo hacer un inventario de base de datos, que también se debe ser basado, digamos, en una instrucción que nos da la superintendencia para poder llegar al tema del registro como tal. Debo tener unas políticas internas efectivas. Las políticas internas efectivas deben impactar a cada uno de los procesos o a cada una de las áreas o actividades que se realicen al interior de la empresa, ¿cierto? Ejemplo, aquí en la universidad, entonces las políticas internas efectivas deberían ser para cada una de las áreas, ejemplo, área de sistemas, ejemplo, área de recursos humanos, el área de los docentes. Cada uno debería tener dentro de sus políticas, dentro de lo que se hace en el día a día en cada una de estas áreas, un impacto desde el punto de vista de datos personales. ¿Por qué? Volvamos a gestión humana y volvamos con lo que, digamos, todos nos es más fácil familiarizarnos. Queremos entrar a trabajar en la universidad, entonces queremos ser profesores. Venimos a una entrevista, mandamos la hoja de vida, aplicamos una vacante por el empleo, imprimimos la hoja de vida y la dejamos en la portería. ¿Qué hicimos? Entregamos todos nuestros datos que están en la hoja de vida por muchos medios. Finalmente los recoge la universidad. ¿La universidad qué va a hacer con esos datos? Yo no sé. ¿Cuánto tiempo los va a guardar? ¿Quién puede acceder a esos datos? ¿Qué va a pasar cuando yo entro al proceso de selección, me llamen, haga pruebas psicotécnicas y me haga una visita domiciliaria o con la información que quedó del reporte del psicólogo? Todo eso tiene que quedar dentro de unas políticas internas efectivas, donde le vamos a decir a la persona encargada, por ejemplo, de reclutamiento y selección, mire, las hojas de vida no las puede guardar por más de X tiempo. Las hojas de vida no las puede compartir con terceros, porque si las llega a compartir, señora de selección, usted le puede pasar lo que estábamos hablando ahora de eventualmente incurrir en un delito penal. ¿Por qué? Porque se está compartiendo información sobre la cual no tiene autorización, ¿cierto? También que vamos a tener que meter allí, cuando la persona ya esté, lo hayamos seleccionado, entonces va a tener que firmar un contrato, y en ese contrato ¿qué va a tener que hacer? Autorizar todas las finalidades de tratamiento que vamos a hacer con los datos de este nuevo docente. Y si además el docente tiene
hijos menores y los hijos menores les voy a tomar fotos, les voy a sacar después en la revista de la universidad o los voy a cargar en la página el día que hicimos la fiesta de algo, pues me tienen que dar la debida autorización. ¿Por qué? Porque esa foto va a quedar en Facebook y ya vimos que esa foto la puede coger alguien y la puede vender en cualquier otra situación o en, no sé si de pronto escucharon en estos días también que hubo una prohibición de unos, se llama el deepfake, que es un robot que con inteligencia artificial podría hacer un montaje perfecto de la cara de una persona dentro de un video porno. Entonces pueden coger al niño, poner la cara, queda perfecto, nadie lo reconoce y si el papá no me da autorización y lo vemos allá, pues ¿qué va a pasar con los niños? Entonces yo sé que todo este tema, yo ya les veo la carita así, ya que están como aburridos, que pereza todos estos 10 puntos, pero todo lo que está detrás de esto es precisamente para evitar que pasen los primeros ejemplos que vimos, ¿cierto? Sistema de administración de riesgos va muy de la mano con el ejemplo que acabamos de contar, entonces es cómo estamos custodiando la información, tanto en medio físico como en medio digital, cuáles son las amenazas o cuáles son los riesgos que podría haber del uso de esa información, qué le podría generar a las terceras personas. Requisitos de formación y educación, tenemos que contarle a todas las personas lo que estamos hablando hoy, a todas las personas que trabajan dentro de la institución, qué son los datos personales, cuáles pueden ser las implicaciones. ¿Por qué? Porque digamos, generamos todas las políticas, pusimos todas las medidas de seguridad, todo nos quedó perfecto, pero resulta que no le dije a la niña de la recepción nada de esto. Ella no tiene ni idea que es un dato personal. Pues el día de mañana que ya tenga que responder o tenga que decir algo, no va a saber cómo. Y si no sabe cómo hacerlo, pues entonces nos deja nuevamente a nosotros en riesgo. Eso le pasó también al Éxito. Al Éxito, que es una gran cadena que ahora ya es el grupo Casino. Ellos tienen una línea, un call center, tenían todo, las políticas, las medidas de seguridad, el sistema de riesgos, todo lo tenían perfecto, pero no tenían bien capacitado al personal y una de las líneas del call center llegó alguien con una solicitud como la que usted preguntaba ahora, ejerciendo su derecho a Big Data, quería rectificar su nombre porque esta persona se llamaba Cristian y Cristian se escribe de muchas maneras. Hay Cristian que se escribe C-H-R-I o C-R-I, ¿ya? Y esta persona quería que rectificara su nombre para que le pusieran la H y resulta que la niña del call center le dice no, eso no se puede hacer, ya su nombre se quedó así. Esta persona le dice quiero conocer entonces la política de datos personales para poder ejercer mi derecho a hacer y revocarlo. No, qué pena, eso es información confidencial, no se la puedo compartir, no le puedo decir dónde está, no le atiende bien la llamada. Esta persona es insistente, vuelve y llama y les responde de la misma manera. Pues ¿qué hace? Para la superintendencia, como ya les expliqué, sin abogado, sin redactar bien, www.sic.gov.co, presenta una queja y resulta que sale una investigación y la CIC le dice que usted, independiente de que tuviera todo, no demostró que lo estaba haciendo bien, no capacitó a su personal, por lo tanto usted va a tener también una multa aproximadamente de 100 millones de pesos por una persona que no le dejó ejercer el derecho a Big Data a la otra persona. Y lo vemos como algo pues es muy trivial, que de pronto qué persona tan exagerada porque no le cambiaron el nombre, pero es un derecho que tiene. Protocolo de respuestas y manejos de incidentes o violaciones de seguridad es, como ya lo hemos hablado ahora, ejemplo, vuelve un hacker, nos roba toda la información, nos encripta toda la información de los estudiantes. ¿Qué debe hacer la universidad? Informar a los estudiantes que su información se perdió, que estamos sobrellevando una brecha de seguridad y tiene que avisarle a la superintendencia de la misma manera. ¿Por qué hay que avisarle? Para que la persona esté atenta. Otro, por ejemplo, incidente de seguridad que puede pasar, también así, por ejemplo, un caso muy que suena muy coloquial, pero con esto también nos vamos a acordar, es el mensajero que lo mandan a hacer una diligencia y se va con todas las fotocopias de la cédula en su maletica. Resulta que ese día estaba lloviendo, el señor se metió en un hueco, no se dio cuenta, la maletica salió volando, salió volando todas las cédulas y las corrió otra persona. Esa persona, ¿qué puede hacer? Le puede suplantar la identidad. Yo creo que también dentro del
círculo familiar o de amigos alguien ha escuchado que alguien debe tener un problema porque le suplantaron la identidad y tiene una deuda de no sé cuánta plata, o está reportado en la CIFIN porque alguien le suplantó la identidad y debe o comprar un carro o adquirir un tema de un servicio de telefonía celular? ¿Sí lo han escuchado? Y eso entonces es un incidente de seguridad que en este ejemplo fue con el mensajero que se le cayeron las cédulas de la maleta. ¿Listo? Gestión de transferencia y transmisión es lo que estábamos hablando al principio de cómo va la relación entre el responsable y el encargado. Y comunicaciones externas es cómo le voy a comunicar yo a esos grupos de interés que identifiqué al principio qué estaba haciendo internamente para poder cumplir con eso. Esto, evidentemente, como lo dijimos ahora, el responsable es el que lo debe hacer. El encargado también cuando actúa como responsable. Pero quiero hacerles una aclaración, y es que ese responsable, si bien es una persona, recuerden, una persona pública o privada, puede ser también una persona natural. Entonces, si mi mamá vende catálogo, por ejemplo, vende catálogo de champán, ella debería tener eso. ¿Por qué? Porque ella está ejerciendo una actividad de comercio. ¿Qué está haciendo? Entonces ella tiene un cuaderno, y en ese cuaderno ¿qué está poniendo? Está escribiendo a mis clientes. Susana González, en enero me compró un perfume, me debe 500 pesos. En febrero me compró un rubor, me debe 600 pesos. A Susana González la voy a llamar a este teléfono 320 para ubicarla y que me pueda pagar. En marzo me volvió y me compró X cosa. Y no solamente Susana González, sino otras 10. Otras 10 donde tengo qué está comprando, cuánto está pagando, qué datos tengo de ella. ¿Qué puede hacer cualquier otra persona con eso, con ese cuadernito? Puede perfilar a las personas. ¿Eso qué es? Es una base de datos. Entonces ella iba a tener la base de datos de sus clientes o de sus prospectos de clientes. Susana me pidió la revista el 5 de enero y me la devolvió el 10. No me compró nada en enero. Y en febrero otra vez me la volvió a pedir y nada. Pero voy a pasársela en marzo porque ya en marzo de pronto sí me compra. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Bases de datos de clientes, de prospectos de clientes. Si solamente es Jambal, va a ser su proveedor, o si, no sé, si es Amway, es otro proveedor. Entonces, cuando somos personas naturales que ejercemos también una actividad en la que tratamos datos personales, debemos cumplir con todo esto. Ejemplo, los médicos, ejemplo, los abogados cuando somos independientes, no sé, artistas, diseñadores, todos los que tenemos una relación con otras personas naturales, tenemos que cumplir de esa misma manera. Las sanciones también han venido para personas naturales. A la fecha van más de 619 sanciones y la suma dan 21.000 millones de pesos. Dime. Hablando de personas naturales, comerciales, cuando a otra persona natural se pide un referido para hacer una gestión comercial y tú accedes a ese dato social de familiar, pues en teoría, para tú compartir la información de otra persona, debes haberle pedido la autorización. Entonces, si tú vas a decir, voy a referir a mi esposo XX, uno lo que debería es tener una autorización previa. Decirle, mi amor, mira, te voy a dar tu teléfono al banco para que te llamen para tal. No, ni se le ocurra que no me llamen porque yo no quiero saber nada de ese banco que hizo él, no te está autorizando para que tú des esa información que es referido. Debes estar consciente que la otra persona sí quiere que tú entregues esa información, porque uno a veces lo ve muy inocente y uno va entregando datos, pero resulta que no sabemos quién es esta persona, dónde lo está haciendo y eventualmente solo alimenta una base de datos y esa base de datos van y la venden a otras personas. entonces, si la empresa realizó la gestión con ese referido y hubo inconformidad por parte de la persona contactada, ¿qué sería sanción? La persona que dio el referido y la empresa que está haciendo la gestión. Podría ser, habría que revisar el caso. La persona que es el titular de datos personales, cuando ya la empresa que tú le diste la información, él ya se volvió responsable de esos datos.
¿ya? Y esa persona, ese, pongámoslo banco, para entenderlo, ese banco tendrá que solicitarle la debida autorización a tu esposo, que era en el caso del ejemplo. Si el esposo no le da la autorización al banco y el banco lo sigue llamando, allí la culpa va a ser del banco como responsable porque hizo un indebido tratamiento cuando no le dieron la autorización. Y si eventualmente entonces tu esposo se siente que le causaste un perjuicio o quisiera vengarse de ti porque, no sé, ya se divorciaron y algo le sucedió porque tú compartiste esos datos, pues entonces tú vas a ser responsable al respecto. ¿Listo? Pero pues hay que mirar pues también cómo funciona. Perdón, un tipo de logística que van a pagar este aire, nos tiene congelados aquí. Eso sí nos aburre. Los tengo muy aburridos, que horror. No, el tema está interesante, pero el río sí está aburridosísimo. Digo. Una pregunta, yo como persona natural, si hago un desarrollo para una empresa o persona natural que tenga una base de datos pequeña a comparación, por ejemplo, de las empresas que manejan miles de millones de registros, esa persona o esa empresa maneja 200, 300, 400 registros. Esa base de datos también tengo que registrarla ante la superintendencia. Pero ¿quién la debería registrar? O sea, la empresa. La empresa a la cual yo le hago el desarrollo. Exactamente. ¿Y tú qué hiciste con esos datos? Tú actuaste como encargado. Por eso. Ellos te encargaron a ti. La empresa es la que funge como responsable y él es el que tendría que tener todas las debidas autorizaciones. ¿Cuál debería ser una de esas autorizaciones? Compartir los datos con otro tercero para que realice el desarrollo. Por eso, pero no importa el número de registros que tenga esa base de datos. Así, digamos, el registro de base de datos, no. El cumplimiento de la normatividad de protección de datos personales, no importa si tengo un dato, o tengo 1 millón, o tengo 500.000. El registro de base de datos, perdón, me alargué un poquito. Entonces, si tengo que cumplir con la ley de protección de datos personales, tengo que tener todo este programa integral. Dentro de ese programa integral que está, un inventario de base de datos. Entonces ahí lo tendría que tener, así tenga un dato, o 400, o 1 millón. El registro de base de datos es otro asunto que solamente lo van a tener que registrar unas empresas con ciertas características, que van a ser entidades privadas o sin ánimo de lucro que tengan más de 3.500 millones de pesos en activos aproximadamente. Okay. Otra pregunta. Si yo trabajo en la universidad, por ejemplo, yo trabajo en el departamento de gestión tecnológica, por ejemplo, manejando pues el sistema académico. Resulta que yo salgo de la universidad, ¿cierto? A mí me puede la superintendencia o el ente encargado abrir una investigación por algo que pasó durante ese periodo, cuando yo tenía la custodia de los datos. Pero no te la abre a ti como tal, se la abre a la universidad. La universidad lo que tiene que hacer contigo es generar las buenas prácticas para que tú en teoría no hagas un uso indebido de esa información. Si ya, digamos, tú te llevaste la información y realmente cometiste un delito penal y demás, pues entonces sí te pueden ir a investigar. Pero en principio el que se tiene que buscar y el que se tiene que investigar es al responsable. El responsable no eres tú como persona natural, porque el responsable va a ser la universidad. ¿Ok?